Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar compartiendo con ustedes hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de sintonizar y apoyar mi contenido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la magia de las series turcas. Y específicamente vamos a hablar de una de las duplas más queridas y exitosas del mundo de las telenovelas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de ensueño. ¿Y por qué son tan especiales? ¿Por qué su química en pantalla es tan arrolladora? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo /diagonal por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre hay algo interesante que comentar sobre el mundo de las series turcas, actores, actrices y mucho más. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo lo dice todo. Kerem confiesa trabajar con Hande es lo mejor, porque esta dupla funciona. Y es que, ¿quién no recuerda la emoción que nos generó ver a Kerem y Hande juntos en Love is in the Air? Esa serie fue un fenómeno mundial y gran parte de su éxito se lo debemos, sin duda, a la increíble conexión que existía entre ellos. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la serie. Me atrapó desde el primer capítulo. No solo por la historia, que era fresca y entretenida, sino también por la chispa que había entre los dos protagonistas. Era evidente, palpable esa química que traspasaba la pantalla y te hacía creer en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Y es que no podemos negar que el trabajo de Hande y Kerem fue excepcional. Pero, ¿qué hace que una dupla en la actuación funcione tan bien? ¿Por qué algunos actores y actrices tienen una conexión especial que los eleva a otro nivel? Pues bien, hay varios factores que influyen en esto, y vamos a analizarlos uno por uno, enfocándonos en el caso de Kerem y Hande. *** La química, el ingrediente secreto del éxito ***. Primero hablemos de la química natural. La química es esa chispa invisible que existe entre dos personas, esa conexión que se siente sin necesidad de palabras. Es esa inexplicable sensación de que algo especial está sucediendo entre dos individuos. En el caso de Kerem y Hande parece que esa química natural fluyó de manera espontánea, como un río que busca su cauce. No sabemos exactamente cómo, pero se notaba que había una complicidad especial entre ellos. Era evidente en la forma en que se miraban, en la manera en que interactuaban, en la naturalidad con la que se complementaban en la pantalla. Esa conexión, esa chispa, es algo que no se puede fingir, o al menos, no se puede fingir tan bien. Es algo que se siente, que se percibe, y que hace que la audiencia se enganche aún más a la historia. Nos hace creer en la autenticidad de sus personajes, en la veracidad de sus emociones. La química es la fuerza que impulsa la narrativa, que nos mantiene pegados a la pantalla, deseando ver más y más de esa mágica conexión. La química no es solo una cuestión de atracción física, aunque eso también puede influir. Es una mezcla de factores incluyendo la compatibilidad de personalidades, la capacidad de entenderse y comunicarse sin palabras, y la habilidad para construir una conexión emocional. En el caso de Kerem y Hande esta química era palpable, una fuerza que trascendía la pantalla y que resonaba con el público a un nivel profundo. *** El talento individual, la base de la creación ***. Por supuesto, la química no lo es todo. También está el talento individual de cada actor. Tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos, con una gran capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Kerem Bürsin, con su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos, siempre ha demostrado una versatilidad impresionante. Su presencia en pantalla es magnética, posee la habilidad de cautivar al espectador con una mirada, un gesto, o simplemente con su voz. Kerem tiene la capacidad de explorar las diferentes facetas de sus personajes, desde la vulnerabilidad hasta la fortaleza, pasando por la ironía y el humor. Su talento le permite sumergirse en sus roles y hacerlos creíbles y memorables. Hande Erçel, por su parte, irradia una dulzura y una belleza que la hacen irresistible. Pero más allá de su apariencia, Hande posee una gran habilidad para darle vida a personajes femeninos fuertes y decididas. Sus interpretaciones son emotivas y auténticas. Demuestra una gran capacidad para transmitir emociones, desde la alegría hasta el dolor, pasando por la esperanza y el amor.
Su talento le permite conectar con el público a un nivel emocional profundo, haciéndonos sentir cada emoción que experimenta su personaje. Ambos actores tienen una gran versatilidad, y esto les permite adaptarse a diferentes roles y crear personajes memorables. Ambos han demostrado su capacidad para crecer y evolucionar como artistas a lo largo de sus carreras, y su trabajo en Love is in the Air es un claro ejemplo de su talento y dedicación. *** La preparación, el fundamento del éxito ***. La preparación también es clave. Los actores profesionales, además de talento natural, invierten horas y horas en preparación. Leen el guión, ensayan las escenas, estudian a sus personajes, investigan sobre sus motivaciones, y se preparan física y emocionalmente para cada escena. Este proceso minucioso es esencial para la construcción de personajes creíbles y para la creación de escenas impactantes. La preparación es el cimiento sobre el cual se construye una buena interpretación. Es el trabajo arduo y dedicado que permite a un actor profundizar en el personaje y conectar con él de una manera más auténtica. Implica analizar el guión, entender las motivaciones del personaje, investigar sobre su pasado, y prepararse física y emocionalmente para cada escena. Estoy seguro // de que Kerem y Ande dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a la preparación de sus personajes en Love is in the Air. Imagino largas sesiones de lectura del guión, de análisis de las escenas, de ensayos y de conversaciones para entender a fondo a Eda y Serkan. Esta preparación meticulosa les permitió crear personajes complejos y multidimensionales que cautivaron al público. *** La confianza mutua, el vínculo indispensable ***. Otro factor importante es la confianza mutua. Para que una dupla funcione, es fundamental que los actores se sientan cómodos el uno con el otro y confíen en su compañero de reparto. Esta confianza les permite arriesgarse, explorar nuevas facetas de sus personajes y crear escenas más auténticas y emocionantes. La confianza es un componente esencial en cualquier relación profesional, y en el mundo de la actuación es aún más importante. Permite a los actores sentirse seguros y apoyados, lo que les permite explorar nuevas facetas de sus personajes y arriesgarse en la interpretación. La confianza mutua facilita la comunicación, la colaboración y la creación de una atmósfera de trabajo positiva y productiva. Kerem y Ande, al parecer, construyeron una relación de confianza que les permitió ser más creativos y disfrutar del proceso de trabajo. La confianza en su compañero de reparto les permitió sentirse libres para experimentar, para probar diferentes enfoques y para crear escenas más auténticas y emocionantes. *** La vida personal, un reflejo en la pantalla ***. Pero, ¿qué hay de la vida personal? Después de todo, la química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. En el caso de Kerem y Ande, la relación traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja. Esto sin duda potenció la química en pantalla, ya que la cercanía y el afecto que sentían el uno por el otro se reflejaban en sus interpretaciones. Es innegable que la conexión personal entre los actores puede influir en su trabajo en la pantalla. La cercanía, el afecto y el entendimiento que se construyen fuera del set pueden enriquecer las interpretaciones y crear una dinámica aún más real y creíble para el público. En el caso de Kerem y Ande, su relación fuera de la pantalla sin duda influyó en su trabajo, creando una dinámica aún más real y creíble para el público. Su romance fuera del set sin duda añadió una capa extra de autenticidad a sus interpretaciones, y la conexión que compartían se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, y en cada escena. *** La magia, el elemento indefinible ***. Además de todo esto, existe un factor intangible, algo que podríamos llamar magia. Es esa combinación de talento, química, preparación y confianza que crea una conexión única entre dos actores. Es algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente al verlos actuar juntos. La magia es el ingrediente secreto, el elemento indefinible que transforma una buena actuación en algo extraordinario. Es la chispa que enciende la emoción, que nos hace reír, llorar y soñar. Es la habilidad de los actores para conectar con el público a un nivel profundo, para transmitir emociones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. En el caso de Kerem y Ande, esa magia estaba presente en cada escena, y eso fue lo que los convirtió en una de las duplas más queridas y recordadas de la televisión turca. Es la magia que los hizo trascender la pantalla y conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. *** El testimonio de Kerem, la confirmación del éxito ***.
Y ahora, volviendo al título, ¿por qué Kerem confiesa que trabajar con Ande es lo mejor? Bueno, supongo que hay muchas razones. Probablemente porque sintió esa conexión especial, porque disfrutó trabajando con ella, porque se sintió cómodo y apoyado. También porque, como él mismo ha reconocido, Ande es una gran profesional y una persona maravillosa. Y por supuesto porque el éxito de Love is in the Air les abrió muchas puertas y les dio reconocimiento a nivel internacional. Las palabras de Kerem son un testimonio del éxito de esta dupla. Su declaración de que trabajar con Ande es lo mejor confirma la conexión especial que existía entre ellos. Su reconocimiento a la profesionalidad y a la calidad humana de Ande revela la base sólida sobre la que se construyó su éxito. La verdad es que verlos juntos en pantalla era un placer. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y aunque la serie ya terminó, su legado perdura. Y es que la química entre Kerem y Ande, su talento individual y su trabajo en equipo, son la clave del éxito de esta dupla. *** El legado de Eda y Serkan, un amor inolvidable ***. La historia de Eda y Serkan en Love is in the Air es un cuento de hadas moderno, una historia de amor llena de obstáculos, de risas, de lágrimas y de esperanza. La serie nos cautivó con su trama fresca y entretenida, con sus personajes entrañables y con la química innegable entre sus protagonistas. Eda, una joven soñadora y luchadora, se enamora de Serkan, un arquitecto exitoso y un tanto distante. Su relación, que comienza con un acuerdo falso, evoluciona a medida que se conocen, se enamoran y se enfrentan a los desafíos que la vida les presenta. Los personajes de Eda y Serkan nos enseñaron la importancia de la perseverancia, de la confianza, del amor incondicional y de la valentía para luchar por nuestros sueños. Nos hicieron creer en el poder del amor verdadero y en la posibilidad de encontrar la felicidad, incluso en los momentos más difíciles. Conclusión. La fórmula del éxito ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la dupla Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la combinación de talento, química, preparación y confianza puede crear algo verdaderamente mágico. Su éxito en Love is in the Air no fue una casualidad, sino el resultado de un gran trabajo en equipo y de una conexión especial que traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas en todo el mundo. El éxito de Kerem y Hande es un recordatorio de que en el mundo de la actuación, la combinación de talento, química y dedicación puede crear algo verdaderamente especial. Su trabajo en equipo, su profesionalidad y su amor por lo que hacen son la clave del éxito de esta dupla. Su historia nos enseña que la pasión, el trabajo duro y la confianza mutua son ingredientes esenciales para alcanzar el éxito. Y que a veces la magia simplemente sucede cuando dos personas se conectan a un nivel profundo y crean algo extraordinario juntos. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya gustado. Me encantó compartir con ustedes mi opinión sobre esta maravillosa dupla. Gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gusta la dupla Kerem y Hande? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.